buenas noches, días, tardes, dependiendo del horario en que nos sintonicen. Esto es Atavismos, el podcast de las voces ocultas en el tiempo, donde nuestro pasado cobra vida. Yo soy Leonardo Tenorio y hoy les vamos a hablar acerca de uno de los sucesos más dramáticos de nuestra historia, la Guerra México-Estados Unidos. Muy buenas noches, los saludamos desde nuestros estudios ubicados al sur de la Ciudad de México, con el gusto de siempre en esta tarde caliente de primavera loca del año 2026. Hoy es miércoles 29 de abril y nos encontramos en medio de una semana dominada totalmente en lo nacional por la todavía misteriosa o no aclarada colaboración de agentes de la CIA, la famosa CIA norteamericana, también conocida como la Compañía, con el gobierno nada menos que del estado de Chihuahua, en la persecución, ya saben ustedes, de los peligrosos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes. Colaboración bastante poco afortunada, hay que decirlo, luego de que durante un operativo en la zona del Triángulo Dorado fallecieran 2 agentes de la citada agencia de investigación. Esto luego de neutralizar y destruir, según se informó, un importante laboratorio de drogas sintéticas, aunque también hay que decir que fue un operativo que no arrojó detenidos. Convidada a comparecer ante el Senado de la República, la gobernadora de la entidad norteña, la panista Maru Campos, rechazó ayer presentarse a comparecer ante la Cámara Alta, dejando a los legisladores con un palmo de narices, como suele decirse, asegurando que ella no tiene el deber de comparecer prácticamente ante nadie, salvo ante el pueblo de Chihuahua, en una interpretación bastante sui generis de la Constitución, que establece con claridad que corresponde a la Federación la suscripción de cualquier clase de acuerdo de cooperación internacional, y más aún tratándose del entendimiento con una agencia de espionaje de las grandes potencias, en este caso los Estados Unidos. Con ocasión de estos sucesos que han causado una profunda indignación entre los ciudadanos, así como entre los comentócratas, algunos de los cuales no acaban de definirse, haciéndole guiños a la gobernadora panista, buscando a veces presentarla prácticamente como una heroína de la lucha antinarco, hemos querido remontarnos en el tiempo para recordar, en compañía de nuestra amable audiencia, aquellos tristes sucesos que ocasionaron la derrota de México ante los Estados Unidos en la guerra de 1847 y que dejaron como saldo la pérdida de los estados de Nuevo México, California, Nevada y Utah, así como de partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Casi una década antes de esta guerra, México había perdido Texas en otra guerra sui generis, donde el propio presidente de la República, imagínense, se puso al frente de las tropas para ir a combatir a los rebeldes tejanos. Nos referimos desde luego a Santana. Imagínense ustedes, se pone al frente del presidente del ejército y acude a la defensa de la región fronteriza, pero en alguna de las batallas que forman parte de aquella lamentable confrontación, el presidente es capturado mientras plácidamente duerme la siesta a la sombra de un árbol en el poblado de San Jacinto. La batalla de San Jacinto, o la siesta de San Jacinto como también ha sido llamada, ocurrió el 21 de abril de 1836, hace 190 años. 3 semanas después, el 14 de mayo de 1836, se firman los tratados de Velasco en Texas con el presidente mexicano Antonio López de Santana, donde se acuerda el cese de hostilidades, la retirada de las tropas mexicanas al sur del río Bravo y el reconocimiento de la independencia de Texas. Y fíjense, todavía hay quien piensa que Santana no era tan malo. Desde que James Knox Polk anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, advirtió que el principal objetivo de su gestión como presidente sería declararle la guerra a México. Miembro del Partido Demócrata, el presidente de los Estados Unidos se caracterizaba por su puritanismo y por sus apelaciones a la moral, en ese lenguaje tan norteamericano que seguramente aprendió de su mentor en política, el expresidente fundador del Partido Demócrata y sincero esclavista Andrew Jackson,
quien poco antes de morir le habría escrito a Polk, el presidente electo, asegurándole nada menos que la guerra es una bendición comparada con la degradación nacional. James Knox Polk fue un gran creyente de la diplomacia, pero fue sobre todo un gran creyente de las operaciones encubiertas. Durante su periodo presidencial de 1845 a 1849, autorizó al menos 3 misiones a México para intervenir directamente en sus asuntos internos. La primera, para tratar de instalar un gobierno que simpatizara con las ideas anexionistas de los Estados Unidos. La segunda involucró el envío de un agente llamado Moses J. Beach, operando bajo instrucciones poco claras y que terminó más bien conspirando con algunos dignatarios de la iglesia para impedir el avance de las fuerzas mexicanas sobre el terreno. Y finalmente una tercera operación encubierta que involucró la creación de la llamada Mexican Spycom, la compañía de espías mexicanos, compuesta principalmente por bandidos. Literalmente podemos hablar de los bandidos de Río Frío. Recordemos que aunque la invasión del territorio nacional comenzó por el norte con el general Taylor avanzando sobre Monterrey, ciudad que destruyó a cañonazos pero que cayó defendida heroicamente por sus habitantes, la verdadera ocupación fue realizada por el general Winfield Scott, quien, ingresando por Veracruz, población que también fue bombardeada hasta ser reducida a escombros, avanzó rápidamente hacia Puebla, desde donde se preparó la ocupación definitiva de la capital del país. El 5 de junio de 1847, el coronel Ethan Allen Hitchcock, uno de los hombres de confianza del general Scott, contrató a un famoso jefe de bandidos llamado Domínguez, quien para entonces jefaturaba una banda de asaltantes que mantenía asolado el camino de México a Veracruz. Nada menos que los bandidos de Río Frío, como les decía. El coronel Hitchcock consiguió por una considerable cantidad de dinero que los bandidos respetaran a los norteamericanos en este tramo, además de que por una compensación extra consiguió algunos guías, mensajeros y espías que se pusieron a las órdenes del ejército invasor. A finales de junio, Hitchcock contrató 5 hombres de Domínguez con una paga de $2 al día y los envió a recolectar información que al parecer fue de gran utilidad, pues pronto Hitchcock se dio cuenta de que necesitaría una mano de obra mucho mayor para completar su tarea y volvió a negociar con el criminal Domínguez. Hitchcock necesitaba espías que trabajaran solo para él y que fueran confiables, que estuvieran a la orden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta necesidad fue justamente la que creó la Mexican Spy Company, la compañía de espías mexicanos, y en Puebla el 26 de junio Hitchcock sacó a 12 hombres de prisión para encontrarse con Domínguez, de quien estos sujetos pues eran amigos, reencontrándose, celebrando y jurándose lealtad eterna, ahora sí que tanto entre ellos como hacia el ejército invasor, es decir, hacia los Estados Unidos. Hitchcock acto seguido repartió $50 entre ellos y después hizo que Domínguez reclutara a 200 criminales más para ponerlos bajo nómina. Estos personajes fueron formados en escuadrones y operaron directamente bajo el comando del general Scott. Y cada hombre recibiría nada menos $20 al mes. Y bueno, pues fue así como en una época en la que todos los que entraran y salieran de la Ciudad de México se sometían a los más rigurosos cateos. Los espías norteamericanos, pero de nacionalidad mexicana, entraban disfrazados de vendedores de manzanas, de cebollas, de cilantro, en fin, evadiendo la ley y recabando información valiosa para el enemigo invasor, que muy pronto se hallaría lamentablemente a las puertas de la capital del país. La Mexican Spy, nos informa la fuente consultada, investigaba rumores, reportes de las fuerzas hostiles y en el caso de hacer contacto con estas, incluso peleaban en contra de las fuerzas de la República. Y es el caso de la batalla sostenida el 3 de agosto de 1847 en los alrededores de la ciudad de Puebla,
cuando la compañía de espías se enfrentó con un grupo de guerrilleros mexicanos, derrotando a estos últimos con una gran cantidad de bajas, lamentablemente para nosotros. El éxito de la compañía en sus aviesos trabajos también creó algunos problemas, pues naturalmente los mexicanos estaban furiosos e indignados ante el empleo de nativos en una compañía de espionaje. Desde luego que cuando alguno de estos traidores caía en las manos de nuestros compatriotas, pues eran en el acto ejecutados. Cuando el gobierno mexicano incluso escuchó de la liberación de algunos prisioneros mexicanos entre las líneas norteamericanas, sospechó de inmediato, por estos precedentes, que estos serían utilizados por el ejército norteamericano. De hecho, ocurrió algo un poco gracioso, ¿no? Que es que el gobierno mexicano ofreció, para evitar este tipo de situaciones, un perdón a 2 de los principales bandidos del país. Sin embargo, al no saber que Domínguez estaba en la nómina del enemigo, las autoridades mexicanas le pidieron precisamente a él que llevara el mensaje a estos 2 criminales. De manera que naturalmente los mensajes fueron a dar directamente al coronel Hitchcock. La colaboración de la Mexican Spy Company fue en extremo eficaz y útil para las fuerzas invasoras, que contaron también con la complicidad de la Iglesia y principalmente del obispo de Puebla, quien se entendió muy bien, por cierto, con el otro enviado secreto del presidente Polk, el periodista Moses J. Beach, a la postre fundador de la afamada agencia de noticias Associated Press, o AP. Finalmente, las fuerzas norteamericanas ocuparon la capital del país en agosto de 1847, y tras verificar algunos combates notables como la batalla de Lomas de Padierna, la batalla de Churubusco y la batalla del castillo de Chapultepec, nuestros compatriotas hubieron de ver ondear sobre el techo de Palacio Nacional el lábaro patrio norteamericano por algunos meses. En tal situación prevaleció invadida la ciudad hasta la desocupación, una vez firmados los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Por estos tratados, México reconoce su derrota y la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes a poco más de la mitad de nuestro territorio. Para finales de año, el 5 de diciembre de 1848, en su cuarto mensaje anual, el presidente James Knox Polk dijo en la Cámara de Representantes: uno de los resultados más importantes de la guerra a la que nos hemos visto recientemente obligados con una nación vecina es la demostración, dijo, de la fuerza militar de nuestro país. Antes de la última guerra con México, los países europeos y otras naciones extranjeras tenían ideas imperfectas y erróneas sobre nuestra fuerza física como nación y sobre nuestra capacidad para hacer la guerra, y especialmente una guerra fuera de nuestro país. Los acontecimientos de la última guerra con México los han desengañado. Después de la guerra, Manuel Domínguez, líder de la Mexican Spy Company, huyó a Nueva Orleans con su familia. Naturalmente se había convertido en uno de los hombres más buscados por el gobierno mexicano. Sin embargo, el coronel Ethan Allen Hitchcock apeló al senador Jefferson de Mississippi para que el gobierno de los Estados Unidos proveyera de asistencia a los fugitivos, y así fue como se llevó a cabo. De manera que, después de su lamentable desempeño, para nosotros, Domínguez pudo pasar sus últimos años en el país vecino, acogido a la protección de las autoridades norteamericanas. Polk celebró la victoria sobre México, afirmando que la gratitud de la nación hacia el árbitro soberano de todos los acontecimientos humanos debe estar de acuerdo con las infinitas bendiciones de que disfrutamos. Paz, abundancia y satisfacción reinan dentro de nuestras fronteras, y nuestro amado país, señaló, presenta al mundo un espectáculo sublimemente moral. En otra ocasión regresaremos a este amargo conflicto para dar seguimiento a algunos otros actores que hicieron posible este desenlace trágico para México, y particularmente nos concentraremos en el general Santana, sobre el escandaloso motín de los Polcos, sobre el mal logrado general Paredes Arrillaga,
sobre el clero de Puebla y, en fin, sobre todos aquellos que por una u otra razón, desprovistos de el patriotismo necesario para la defensa del territorio, permitieron la consumación de aquella infamia contra nuestro país. Acudimos para la realización de este programa principalmente al libro de Brooke Caruso, denominado The Mexican Spy Company, operaciones encubiertas de Estados Unidos en México entre 1845 y 1848, editado por McFarland and Company en el año de 1991 en Nueva Orleans. Esperemos pues que la gobernadora aclare pronto por qué se permitió la participación de los agentes norteamericanos en operaciones de campo sin el conocimiento del Sistema Nacional de Seguridad. Y bueno, yo soy Leonardo Tenorio y los espero aquí en una próxima edición de Atavismos, donde las voces ocultas en el tiempo cobran vida. Hasta pronto.